En la fiesta anual de la empresa de mi esposa, su jefe la besó delante de mí. Sonrió con sorna y dijo, un marido sin escrúpulos que vive de limosnas, sin carácter, sin dinero y olvidable. Todos rieron, incluso mi esposa, menos yo. Le sonreí y le dije al director ejecutivo, si yo fuera tú, revisaría el precio de mis acciones. En cuanto dije esas palabras, palideció. Ya sabes lo que dicen de las galas corporativas. Son desfiles de pavos reales con champán carísimo y egos gigantescos. La fiesta anual de Aurora Dynamics no fue la excepción. Se celebró en el Hotel Gran Solace como si fuéramos de la realeza en lugar de un grupo de trajeados que pretendían cambiar el mundo con un informe trimestral a la vez. El salón estaba repleto de candelabros de cristal que probablemente costaban más que las casas de la mayoría, y la lista de invitados parecía un quién es quién de los idiotas más insufribles de Silicon Valley. Me quedé en mi rincón, mi sitio de siempre, en realidad. Bebía un whisky más viejo que algunos de los técnicos pavoneándose con sus zapatillas de $1000. No se me escapó la ironía de que estuviera bebiendo licor que valía más que su renta mensual mientras ellos probablemente pensaban que era un caso de caridad que había entrado de la calle. Pero bueno, que piensen lo que quieran. He aprendido que ser subestimada es un superpoder increíble. Marissa estaba en su salsa, flotando sobre el suelo de mármol como si hubiera nacido para estas cosas. Y quizá lo era. Ese vestido zafiro que había elegido probablemente costaba lo suficiente como para financiar una pequeña empresa emergente, se iluminaba cada vez que se movía, lo cual era constante. Tenía una forma de moverse que ponía celosos a los políticos, pasando de un ejecutivo a otro con esa sonrisa ensayada que decía, aquí pertenezco, sin siquiera decirlo en voz alta. La vi reírse de un chiste probablemente terrible de algún vicepresidente, la vi inclinar la cabeza, justo así, cuando el director financiero se acercaba para susurrar lo que hoy en día se considera ingenio en el mundo empresarial estadounidense. Era buena en este juego. Debo admitirlo. Mejor de lo que yo fui o quise ser. Mientras ella se dedicaba a ser la esposa perfecta para una empresa, yo me conformaba con quedarme en la sombra, observando el circo desde las butacas baratas. Fue entonces cuando Vincent Drake hizo su entrada triunfal. Dios mío, este tipo. Si buscaras imbécil corporativo en el diccionario, la sonrisa perfectamente blanca de Vincent te estaría devolviendo la mirada. 1,88 metros de pura arrogancia concentrada. Envuelto en un smoking que probablemente costaba más que los coches de la mayoría. Su pelo estaba peinado con la precisión que gritaba, tengo un equipo de cuidado personal, y su reloj. Ni me hables de esa monstruosidad de Patek Philippe. Reflejaba la luz como una bola de discoteca cada vez que hacía un gesto. La multitud prácticamente se abrió como el mar rojo cuando entró. Se podía sentir el cambio de energía, como si alguien hubiera subido el voltaje en la sala. De repente, todos se pusieron un poco más erguidos, rieron un poco más fuerte. Se esforzaron un poco más por llamar su atención. Era patético, de verdad, ver a los adultos convertirse en estudiantes de secundaria desesperados por la aprobación del chico popular. Vincent no solo cruzó el salón, sino que se apoderó de él. Cada paso era calculado, cada mirada mesurada, cada sonrisa era un arma disfrazada de encanto. Se movía por la sala como un político en campaña, solo que sus votos se medían en opciones sobre acciones y bonificaciones trimestrales en lugar de papeletas. Y entonces vio a Marissa. Debía haberlo visto venir, la verdad. Debía haber reconocido el brillo depredador en sus ojos al cambiar de rumbo, dirigiéndose directo hacia ella como un misil teledirigido. Pero estaba demasiado ocupada divirtiéndome con todo el espectáculo, demasiado entretenida viendo a todos besar su anillo, como para darme cuenta de que estaba a punto de formar parte del espectáculo. Se acercó a mi esposa, con la confianza que da el que nunca le hayan dicho que no en toda su privilegiada vida, sin siquiera mirarme, sin reconocer que podría haber alguien importante en su vida. Se inclinó y la besó en la mejilla. Ahí mismo, delante de todos, delante de mí. La audacia fue impresionante, de verdad. Como si fuera invisible, como si no existiera, como si solo fuera un mueble que estorbaba su momento perfectamente orquestado. Marissa no se apartó, ni siquiera pareció sorprendida. Se quedó allí sonriendo como si fuera lo más natural del mundo. Pero Vincent no había terminado. ¡Ay, no! Eso habría sido demasiado fácil. Finalmente se giró para mirarme,
Y fue entonces cuando su rostro se iluminó con esa cruel diversión que los acosadores perfeccionan en primaria y que nunca superan. Las conversaciones a nuestro alrededor habían empezado a apagarse. La gente presentía que algo estaba a punto de suceder, como animales que perciben el olor de una tormenta. Ah, dijo, tan alto que medio salón lo oyó, el marido don Nadie. Las palabras flotaron en el aire como el humo de un puro barato. Ácido. Venenoso. Diseñado para quemar. Supongo que vivía de limosnas. Su voz tenía esa particular condescendencia de clase alta que te dan ganas de golpear a alguien en sus dientes perfectamente enchapados. Sin carácter, sin un céntimo y completamente olvidable. Ahí fue cuando empezaron las risas. No solo unas risas incómodas de la gente que estaba lo suficientemente cerca como para oír. No, esto era de verdad. Una risa a todo pulmón que se extendía como una piedra arrojada a un estanque. Cada ola llevaba las palabras de Vincent a nuevos oídos, extendiendo la humillación como un reguero de pólvora. Los ejecutivos se doblaban de dolor, sus esposas se tapaban la boca para ocultar sus sonrisas, y los empleados más jóvenes parecían haber presenciado el equivalente social de una ejecución pública. Y Marissa, Dios mío, Marissa, ella también se rió. No era una risa educada e incómoda. No era la clase de risa nerviosa que se podría justificar como ansiedad social o sorpresa. Era pura diversión. Como si Vincent acabara de soltar el chiste más gracioso que había oído en todo el año. Como si la idea de que yo fuera algo más que un don nadie le pareciera divertidísima. Eso dolió más que todas las palabras de Vincent juntas. Podría soportar que me insultara un director ejecutivo sobrepagado con complejo de Napoleón. ¿Pero ver a mi propia esposa reírse de mi humillación? Eso fue como un puñal en las costillas, retorcido por si acaso. Pero aquí está el problema de ser subestimado. Te da opciones. Podría haber hecho lo que todos esperaban. Podría haberme escabullido con el rabo entre las piernas. Quizás murmuré alguna respuesta débil que solo habría empeorado las cosas. Podría haber interpretado al marido humillado y desconocido, dándoles el espectáculo que querían. En cambio, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Caminé hacia Vincent. No rápido. No estaba enojado. No como un animal herido buscando pelea. Solo calma. Pasos deliberados sobre el suelo de mármol. Mi whisky aún en la mano. Mi expresión, tan neutral como la de Suiza. Las risas se apagaron cuando la gente se dio cuenta de que esto no iba según lo planeado. La sonrisa de Vincent se ensanchó al acercarme. Probablemente pensaba que venía a disculparme o quizás a agradecerle el honor de insultarme en público. Sus ojos volvieron a tener ese brillo depredador. Como un gato que ve a un ratón caer de bruces contra sus garras. Me detuve lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera oírme con claridad. Lo suficientemente cerca como para que la dinámica de poder del momento se hiciera clarísima para todos los presentes. Tan cerca que, al hablar, mi voz sonó serena como una mañana de invierno. Pero llevaba el peso de una certeza absoluta. Si yo fuera tú, dije, comprobaría el precio de mis acciones. Fue hermoso, de verdad. Ver cómo cambiaba el rostro de Vincent. La sonrisa segura parpadeó primero, como una bombilla con una conexión floja. Entonces entrecerró los ojos, intentando procesar lo que acababa de oír. Intentando averiguar si era una broma que no entendía. Pero palideció. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que no era broma. Ese fue el momento en que el juego cambió por completo. ¿Sabes ese momento en que dejas caer el micrófono y te marchas? Eso fue exactamente lo que hice. Solo que en lugar de un micrófono, acabo de soltar una bomba verbal que estaba a punto de detonar el mundo entero de Vincent. La expresión de su rostro. Pánico puro y sin filtro, enmascarado por una arrogancia que se desmoronaba rápidamente. Valió la pena cada segundo de humillación que había soportado durante los últimos 3 años interpretando al marido sin vida. Di media vuelta y caminé directo hacia la salida, sin molestarme en mirar atrás a la multitud que probablemente aún intentaba procesar lo que acababa de pasar. Las conversaciones a mi alrededor se habían reducido a un susurro, como si alguien hubiera silenciado todo el salón. Sentía sus ojos clavados en mi espalda.
Casi podía oír sus cerebros trabajando a destajo intentando descifrar si acababan de presenciar una crisis nerviosa o una jugada de poder. Las enormes puertas dobles del salón de baile del Hotel Gran Solace nunca me habían parecido tan acogedoras. Detrás de mí, oía la voz de Vincent, ahora más fuerte, probablemente intentando recuperar el control de la narración. ¿Seguridad? Hablaba como si yo fuera una amenaza que necesitaba ser eliminada. El pobre no tenía ni idea de que podía comprar y vender a su equipo de seguridad antes del desayuno. Le di mi vaso de whisky vacío a un camarero con cara de confusión y crucé esas puertas hacia el pasillo de mármol. El vestíbulo del hotel se extendía ante mí. Todo pan de oro y cristal, ese lujo desmesurado que se suponía te hacía sentir importante, pero que en su mayoría resultaba frío. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol mientras me dirigía a la entrada principal. Cada clic de mi vestido, mis zapatos marcando un paso más hacia la actuación más importante de mi vida. El portero, un chaval que probablemente había ganado más en propinas esta noche que la mayoría de la gente en un mes, me abrió la puerta con esa sonrisa profesional que decía haber visto a mucha gente adinerada sufrir crisis. Buenas noches, señor, dijo, como si nada raro pasara. Como si hombres con trajes de $1000 no salieran furiosos de las galas corporativas todas las noches. Y entonces salí, y Dios mío, fue como entrar en un mundo diferente. El aire de diciembre me golpeó como una bofetada, atravesando mi traje de lana como si fuera papel de seda. Los inviernos de Chicago no se andan con rodeos. Te agarran por el cuello y te recuerdan que a la madre naturaleza le importa un bledo tu patrimonio neto o tu cartera de valores. El viento azotaba entre los edificios del centro, trayendo consigo el olor a nieve y escape de los coches, y esa particular mezcla urbana de ambición y desesperación que define a toda gran ciudad. Debería haber tenido frío, debería haber estado temblando con mi traje caro, arrepintiéndome de no haber cogido mi abrigo del guardarropa. En cambio, me sentí más despierto que en meses. El aire era limpio afuera, honesto de una manera que la atmósfera reciclada de estupideces corporativas del interior jamás podría ser. Cada respiración parecía limpiarme el sabor a sonrisas falsas y risas estratégicas de los pulmones. La calle rebosaba de energía, como solo se respira un viernes por la noche en la ciudad. Los taxis tocaban la bocina entre el tráfico, con sus faros atravesando la oscuridad del atardecer. La gente pasaba apresurada por las aceras, abrigada con abrigos y bufandas, camino a restaurantes, bares o a lo que fuera que la gente normal hiciera cuando no estaba jugando a las elaboradas partidas de ajedrez corporativo. Había recorrido quizás media cuadra cuando los oí. El clic rápido de los tacones altos sobre el pavimento, acercándose y frenéticamente con cada paso. Solo una persona que conocía podía moverse tan rápido con low boutings de 10 centímetros sin caerse de cara al cemento. Debe. La voz de Marisa transmitía esa mezcla particular de ira y confusión que las esposas perfeccionan cuando sus maridos hacen algo completamente fuera de lo común. No me di la vuelta, no disminuí la velocidad, simplemente seguí caminando hacia la esquina donde mi chofer probablemente se preguntaba por qué llegaba 20 minutos antes y si debía arrancar el coche. David, espera. El clic se volvió más rápido, más desesperado. Me la imaginaba intentando caminar por la acera con ese vestido zafiro, probablemente arrepintiéndose de su elección de zapatos, pero demasiado testaruda para bajar el ritmo. Una parte de mí, más de la que quería admitir, sentía curiosidad por lo que diría. ¿Qué posible explicación podría ofrecer para reírse mientras Vincent humillaba públicamente? Me alcanzó en la esquina, un poco sin aliento. Su cabello perfecto debía de ser por el viento. Tenía las mejillas sonrojadas, ya sea por el frío, el esfuerzo o quizás simplemente por la audacia de perseguir a su esposo por la calle en traje de etiqueta. ¿Qué demonios era eso?, preguntó, agarrándome del brazo como si pudiera obligarme físicamente a hablar con ella. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué era todo eso de los precios de las acciones? Bajé la vista hacia su mano en mi manga y luego la miré a la cara. Incluso enojada y confundida, incluso con el maquillaje ligeramente corrido por el viento, era hermosa. Esa clase de belleza refinada y pulida que el dinero, la buena crianza y la excelente genética crean. El tipo de belleza que abre puertas, suaviza conversaciones incómodas y hace que la gente asuma que vale la pena conocerte. Pero la belleza sin lealtad es solo decoración. Y esta noche, en ese salón de baile, cuando más importaba, había elegido ser la decoración de Vincent en lugar de mi pareja. Te reíste.
Dije simplemente. Su agarre en mi brazo se aflojó un poco. ¿Qué? Cuando Vincent me llamó don nadie. Cuando dijo que era un cobarde, un pobre y olvidable. ¿Te reíste? Las palabras salieron planas, como si estuviera leyendo una lista de la compra en lugar de describir el momento en que mi matrimonio se vino abajo. Abrió la boca, probablemente para negarlo, justificarlo o decirme que estaba siendo demasiado sensible. Pero luego la cerró de nuevo porque ambos sabíamos lo que había pasado. Ambos sabíamos que en ese momento decisivo, cuando tuvo que elegir entre su marido y su posición social, había dejado su decisión clarísima. David, yo. No, dije, soltándome del agarre. No puedes justificarlo. No puedes decirme que lo entendí mal o que no significó nada. Vi tu cara, Marissa. Escuché tu risa. Y por primera vez en 3 años, sé exactamente dónde estoy contigo. El viento arreció, lanzando una bolsa de plástico por la calle como si fuera una planta rodante. Marissa se abrazó, intentando abrigarse con un vestido diseñado para salones climatizados, no para las aceras de Chicago en diciembre. ¿Crees que me conoces? Continué, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. ¿Crees saber quién soy, de lo que soy capaz, cuánto valgo? Has estado viviendo en nuestra casa, gastando nuestro dinero, construyendo tu carrera sobre cimientos que nunca te molestaste en entender. Nuestro dinero, dijo, y ahora había algo peligroso en su voz. David, llevas 2 años sin trabajar. Te pasas los días en ese sótano fingiendo. ¿Fingiendo qué? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros como un desafío. Adelante, termina esa frase. Dime qué crees que he estado fingiendo hacer ahí abajo. No respondió, porque no podía. No tenía ni idea de lo que hacía en esa oficina del sótano. No le interesaba cómo nos ganábamos la vida. No le interesaba nada más allá de su propia y cuidadosamente elaborada versión de la realidad. ¿Quieres saber de qué se trataba eso ahí dentro?, pregunté, señalando con la cabeza hacia el hotel. Se trataba de que Vincent cometió un error muy caro. Simplemente humilló a la persona equivocada delante de la gente equivocada. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla, el teletipo de Aurora Dynamics, actualizándose en tiempo real. Incluso con la tenue luz de la calle, pudo ver las cifras. Pudo ver que algo iba muy mal en el imperio de Vincent. Su rostro palideció, pero no supe si era por el frío o por lo que veía. ¿Qué hiciste?, susurró. Lo que debería haber hecho hace 3 años. Dije, guardando el teléfono en mi bolsillo. Dejé de fingir ser alguien que no soy. Un taxi se detuvo en la acera y me di cuenta de que mi conductor debía estar cansado de esperar. ¡Qué momento tan oportuno! Abrí la puerta y miré a Marissa una vez más, parada en la acera con su precioso vestido, con aspecto perdido y confundido, y quizá, por primera vez, como si estuviera empezando a comprender que se había casado con un desconocido. «Puedes pedirle a alguna de tus nuevas amigas que te lleve a casa», le dije. «Estoy seguro de que Vincent estará encantado de ayudarte». Claro, si no está muy ocupado con el precio de sus acciones. Subí al taxi y le di mi dirección al conductor. Por la ventana trasera, vi a Marissa parada en esa esquina, con el aliento humeando en el aire frío, empezando a comprender por fin que esta noche no se había tratado de orgullo en absoluto. Se había tratado de poder, y acababa de descubrir que había estado viviendo con el hombre equivocado. El taxi de vuelta a casa fue un torbellino de farolas y tráfico nocturno de Chicago, pero mi mente ya iba 3 pasos por delante, barajando escenarios y contingencias como un maestro de ajedrez planeando su final. 20 minutos después, estaba en la entrada de mi casa, mirando la casa que Marissa creía que apenas podíamos permitirnos. Una modesta casa colonial de 2 plantas en Lincoln Park que denotaba clase media alta intentando parecer adinerada a cualquiera que se molestara en mirar, si tan solo supiera la verdad sobre lo que se escondía tras esas modestas paredes suburbanas. Entré por la puerta principal, tirando las llaves sobre la consola de mármol que Marissa había insistido en que necesitábamos para recibir visitas como es debido. La casa estaba oscura y silenciosa, llena de ese silencio tan caro que proviene de un buen aislamiento y de vecinos que no se meten en sus asuntos. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, su taza de café aún en el fregadero de la mañana, su pila de informes de marketing en la encimera de la cocina,
Los restos de una vida construida sobre suposiciones y medias verdades. Me aflojé la corbata y fui directo al sótano, con los pasos amortiguados por la alfombra de felpa que había elegido porque era elegante pero no ostentosa. La pobre Marissa no tenía ni idea de que lo más ostentoso de la casa se escondía 6 metros bajo su esterilla de yoga. Las escaleras del sótano crujieron en todos los rincones familiares al descender a lo que Marissa llamaba cariñosamente mi cueva masculina y a lo que, con desdén, se refería como mi cuarto de ocio. Para cualquier otra persona, parecía exactamente lo que se esperaría de un marido desempleado con demasiado tiempo libre, una cómoda silla de cuero, un escritorio con una computadora que parecía eternamente enterrado bajo montones de papeles y paredes llenas de estanterías que parecían haber sido montadas por alguien con una gran adicción a la lectura y una organización cuestionable. Lo que no notarían, a menos que lo buscaran, era que esas estanterías estaban construidas como Fort Knox. Me dirigí a la sección que contenía mi colección de biografías empresariales. Irónico, la verdad, considerando que estaba a punto de añadir un nuevo capítulo a la historia corporativa que haría que esas historias parecieran cuentos de hadas. Al recorrer con los dedos la columna vertebral de los bárbaros en la puerta, encontré el mecanismo de apertura oculto que habría enorgullecido a James Bond. Toda la sección se abría hacia adentro con la precisión suave y silenciosa que solo se logra con la ingeniería alemana y un presupuesto que no incluye la frase soluciones rentables. Detrás había un escáner biométrico que costaba más que los coches de la mayoría. El tipo de sistema de seguridad que usan las agencias gubernamentales para proteger secretos de Estado y los multimillonarios para proteger su patrimonio. Presioné la palma de la mano contra el escáner y esperé el suave pitido que indicaba que estaba a punto de entrar en el verdadero centro neurálgico de mi operación. La puerta de acero que se abrió tenía 15 centímetros de grosor y estaba diseñada para resistir cualquier cosa, salvo un ataque nuclear directo. Porque cuando juegas al tipo de juego que he jugado durante los últimos 3 años, la paranoia no es un defecto de carácter, sino una habilidad de supervivencia. La habitación que había al otro lado parecía sacada de una novela cyberpunk. Superficies elegantes y múltiples monitores que mostraban información en tiempo real de mercados de todo el mundo. No se trataba de una plataforma de trading para principiantes. Era un centro de mando que habría hecho llorar de envidia a los gestores de fondos de cobertura. Cada pantalla mostraba una pieza diferente del rompecabezas que había estado armando. Cada gráfico representaba un nuevo movimiento en la estafa más larga de la historia corporativa. Pero eran los archivadores de la pared del fondo los que contenían el verdadero tesoro. 3 años de documentación meticulosa, cada empresa fantasma registrada, cada compra de acciones registrada, cada maniobra legal documentada con la minuciosidad que haría vibrar a los contadores forenses. Aprendí al principio de mi carrera que, en el mundo de los negocios de alto riesgo, quien tiene la mejor documentación gana. Abrí el cajón superior del armario central y saqué una gruesa carpeta con el rótulo Aurora Dynamics, fase final. Dentro había archivos corporativos que contaban una historia que Vincent Drake nunca se había molestado en leer. Registros de adquisiciones que presentaban una imagen que él nunca se había molestado en ver y documentos de propiedad que le habrían dado pesadillas de haber sabido de su existencia. Durante 3 años, mientras todos pensaban que era un fracasado desempleado que vivía del sueldo de marketing de mi esposa, había estado comprando sistemáticamente acciones de Aurora Dynamics, una a una. No directamente, por supuesto. Eso habría generado requisitos de divulgación y planteado preguntas incómodas. En cambio, había creado una red de empresas fantasma tan compleja que habría impresionado a quienes urdieron los papeles de Panamá. Calvel Holdings, Meridian Capital, Phoenix Acquisitions, Sterling Investment Group, todas legítimas, todas debidamente registradas, cada una pequeña pieza de un rompecabezas mucho mayor que solo yo podía ver en su totalidad. A través de estas entidades, había ido acumulando silenciosamente acciones de Aurora Dynamics como una araña paciente tejiendo su tela, esperando el momento perfecto para revelar cuán bien había atrapado a mi presa. Las cifras eran hermosas en su simplicidad. El 93,2% de la propiedad de Aurora Dynamics, repartida en 47 empresas fantasma en 12 jurisdicciones distintas. Vincent se creía el rey de su castillo, pero la verdad era que había estado viviendo en mi casa todo el tiempo, jugando con mis juguetes, completamente ajeno a que podía desalojarlo cuando quisiera. Saqué mi teléfono seguro, no el iPhone que Marissa tomaba prestado de vez en cuando para tomar fotos de Instagram, sino un dispositivo de comunicación de grado militar que habría puesto celosos a los agentes de la NSA,
y revisé mis contactos hasta encontrar el que necesitaba. Naomi Price, la única persona que conocía a fondo lo que había estado construyendo, la única a quien le confiaba secretos que podrían transformar industrias enteras. Había sido mi abogada, mi confidente y mi cómplice durante casi una década, cuando aún jugaba abiertamente en lugar de en la sombra. Contestó al segundo timbre, porque Naomi Price nunca dormía cuando había dinero de por medio o poder que tomar. David, su voz era nítida y profesional, incluso a las 11:30 de un viernes por la noche. He estado viendo las operaciones de Aurora en After Hours. Algo me dice que no llamaste para hablar del entretenimiento de tu noche. Ya no esperamos más, dije, acomodándome en el sillón de cuero que había sido mi trono durante los últimos 3 años de planificación. Vincent acaba de cometer su último error. Hubo una pausa al otro lado, el tipo de silencio que surge cuando una mente legal brillante empieza a calcular las implicaciones de lo que acaba de oír. Naomi llevaba esperando esta llamada casi tanto tiempo como yo planeaba hacerla. ¿Cuán público fue el error?, preguntó, porque Naomi entendía que en el mundo de la guerra corporativa, la percepción suele ser más importante que la realidad. Salón lleno de empleados de Aurora, miembros de la junta directiva y la mitad de la prensa tecnológica de Chicago, dije. Me llamó un esposo sin escrúpulos que vivía de limosnas, sin carácter, sin un céntimo y olvidable. ¿Y tu esposa? Esa pregunta quedó en el aire más tiempo del que me hubiera gustado, riéndome con todos los demás. Ya veo. La voz de Naomi transmitía la compasión profesional que da el trato durante años con hombres ricos cuyas vidas personales acababan de estallar. Así que esto es personal ahora. Esto siempre ha sido personal, corregí, pero ahora también es público. Vincent me acaba de humillar delante de todos los que importan en esta industria, lo que significa que puedo responder de la misma manera sin parecer el agresor. ¿Qué necesitas? Observé la sala, 3 años de planificación minuciosa, la evidencia de una adquisición tan metódica y exhaustiva que las escuelas de negocios probablemente la estudiarían durante décadas. Todo estaba listo. Todos los documentos legales estaban en regla. Se habían cumplido todos los requisitos reglamentarios. Solo necesitaba que alguien apretara el gatillo. Necesito que presentes la documentación de divulgación el lunes a primera hora, dije. Necesito un equipo de auditoría listo para actuar en la sede de Aurora. Y necesito que Vincent Drake entienda que cuando humillas a un don nadie, primero debes asegurarte de que sea un don nadie. Dalo por hecho, dijo Naomi, y pude percibir la satisfacción depredadora en su voz. Esto va a ser divertido. No, la corregí. Mirando los monitores que mostraban que el precio de las acciones de Aurora empezaba a fluctuar a medida que los operadores de la tarde reaccionaban a los rumores que ya comenzaban a extenderse. Esto va a ser hermoso. Colgué el teléfono y me recosté en la silla, rodeado por la evidencia de la adquisición corporativa más elaborada de la historia reciente. 3 años de paciencia. 3 años de ser subestimado. 3 años viendo a Vincent Drake pavonearse como si fuera el dueño del mundo, sin darse cuenta de que el mundo ya pertenecía a alguien más. Mañana, el verdadero juego comenzaría. Pero esta noche, en la tranquilidad de mi centro de mando secreto, me permití un momento para saborear la anticipación. Vincent Drake no tenía ni idea de lo que le esperaba. Estaba a punto de descubrir que el marido, un don nadie, tenía los dientes muy afilados. La mañana del lunes en el centro de Chicago tiene su propia energía, una mezcla de adicción a la cafeína, arrepentimiento del fin de semana y la clase de ambición agresiva que hace que la gente camine más rápido y hable más alto que en cualquier otro lugar del Medio Oeste. La sede de Aurora Dynamics se alzaba 37 pisos hacia el cielo gris de diciembre, un monumento reluciente al auge tecnológico y al ego de Vincent Drake, construida con vidrio y acero, y con la arrogancia arquitectónica que gritaba «Estamos cambiando el mundo», a cualquiera que quisiera escucharla. Llegué al garaje privado para ejecutivos exactamente a las 7:45, una hora que no fue casual. Vincent era conocido por llegar a las 8 en punto, lo que me dio el tiempo justo para preparar el escenario para lo que estaban a punto de convertirse en los 15 minutos más caros de su vida. Mi Tesla Model S, un regalo que Marissa creía que habíamos financiado con un préstamo imaginario, se coló en el aparcamiento reservado para los miembros de la junta directiva, justo al lado del ridículo Lamborghini de Vincent, que probablemente creía que lo hacía parecer exitoso en lugar de compensarlo por algo.
El ascensor ejecutivo requería una tarjeta de acceso especial, de esas que Vincent repartía a unas 6 personas de toda la empresa. Lo que él no sabía era que yo había tenido una durante los últimos 2 años, una especie de póliza de seguro que mis amigos de seguridad corporativa me habían proporcionado con gusto una vez que supieron quién firmaba realmente sus nóminas. El ascensor subió suave y silenciosamente, ofreciéndome una vista perfecta del horizonte de Chicago mientras ascendía hacia lo que estaba a punto de convertirse en el peor día de Vincent en el mundo empresarial estadounidense. Naomi ya estaba esperando en el vestíbulo cuando se abrieron las puertas. Parecía la clase de abogada capaz de embargar tu alma y hacerte agradecerle el privilegio. Había traído a unos amigos, un equipo de auditores de Deloitte que parecían haber salido de un sueño febril sobre responsabilidad financiera, cada uno con maletines que probablemente contenían suficiente papeleo como para enterrar a todo el equipo ejecutivo de Vincent. Buenos días, David, dijo Naomi con esa sonrisa que probablemente usan los tiburones justo antes de empezar a comer. Un día precioso para reestructurar una corporación. ¿No te parece? El mejor, respondí, mirando mi reloj. Vincent bajaría de su ascensor privado en exactamente 3 minutos, probablemente aún con las pilas cargadas tras la actuación del viernes por la noche, completamente ajeno a que su reino corporativo estaba a punto de sufrir una adquisición hostil desde dentro. Recorrimos la planta ejecutiva como si fuéramos los dueños, lo cual, técnicamente, era mío. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales, iluminando oficinas que costaban más amueblar de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. La oficina de Vincent dominaba la esquina noreste, prueba de su ego y de su total incomprensión sobre quién controlaba Aurora Dynamics. Su secretaria, una mujer de aspecto nervioso llamada Patricia, que probablemente ganaba más dinero del que jamás hubiera soñado solo por administrar la agenda de Vincent y alimentar su ego, levantó la vista al acercarnos. Su rostro adoptó varias expresiones curiosas mientras intentaba comprender por qué un equipo de abogados y auditores se dirigía a la oficina de su jefe como si estuvieran planeando una ejecución hipotecaria en Navidad. Disculpe, dijo, poniéndose de pie con la autoridad que le otorgan años protegiendo a ejecutivos de interrupciones indeseadas. El señor Drake no espera ninguna reunión esta mañana. Su primera cita con el equipo de marketing no es hasta las 9:30. Terminé por ella. Lo sé, llevo leyendo su calendario más tiempo del que crees. Antes de que pudiera procesar esa revelación, sonó el ascensor y Vincent salió, con la pinta de ser el dueño del mundo y de todos los que lo habitan. Su traje de Tom Ford era perfecto, su peinado era perfecto, su confianza era absolutamente perfecta. La clase de arrogancia refinada que nace de que nadie importante te diga que no. Nos vio afuera de su oficina y su rostro adoptó la misma expresión que el de su secretaria. Confusión, luego irritación, y finalmente la incipiente comprensión de que algo andaba muy mal con su rutina de lunes por la mañana. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, con esa particular indignación que los directores ejecutivos perfeccionan cuando su mundo cuidadosamente controlado empieza a mostrar grietas. Patricia, ¿por qué hay abogados en mi vestíbulo? En realidad, dijo Naomi, acercándose con esa sonrisa profesional que habría puesto celosos a los enterradores. Estamos aquí para verlo, señor Drake. Me llamo Naomi Price y represento a la accionista mayoritaria de Aurora Dynamics. La risa de Vincent era la típica de alguien que creía estar escuchando el peor chiste del mundo. ¿Accionista mayoritaria? Señora, soy la accionista mayoritaria. Soy dueña del 63% de esta empresa. Me temo que no es exacto. Dijo Naomi, sacando una carpeta gruesa de su maletín. Mi cliente ha estado adquiriendo acciones de Aurora Dynamics a través de diversos instrumentos de inversión durante los últimos 3 años. Esta mañana, controlaba el 93,2% de las acciones en circulación. Vincent palideció como si alguien le hubiera quitado un tapón. Eso es imposible. Cualquier adquisición superior al 5% requiere divulgación. La SEC ya lo habría hecho. ¿Se les habría notificado por los canales adecuados? Sí, interrumpió Naomi. Y así fue. Cada compra se documentó y archivó debidamente. Es increíble cuánto se puede comprar cuando se distribuye entre suficientes entidades y jurisdicciones. Casi como si el sistema estuviera diseñado para quienes saben cómo usarlo correctamente. La mirada de Vincent oscilaba entre Naomi y el equipo de auditoría.
Probablemente su cerebro estaba haciendo cálculos y obteniendo números sin sentido. ¿Quién? Preguntó. ¿Quién está detrás de esto? ¿Goldman? ¿BlackRock? ¿Algún consorcio chino? En realidad, dije, saliendo de detrás de uno de los auditores, es el marido don Nadie. He visto a gente sufrir infartos, y el rostro de Vincent experimentó algo bastante similar. La confianza arrogante que lo había definido desde que lo conocí simplemente se evaporó. Fue reemplazada por el pánico puro que surge al darte cuenta de que has estado jugando a las damas mientras alguien más jugaba al ajedrez. Tú susurró, como si intentara convencerse de que era una alucinación elaborada, provocada por el exceso de cocaína y la falta de sueño. Estás desempleado. No eres nadie. Tu esposa gana más dinero que tú. Antes. Lo corregí, entrando en su oficina como si lo hubiera hecho todos los días durante años. Desde esta mañana, Marisa trabaja para mí. Igual que tú. Igual que todos en este edificio. Acerqué una silla a su escritorio y me senté con la autoridad despreocupada que da saber que tienes todas las de ganar. Vincent permaneció de pie, probablemente porque sus piernas habían olvidado cómo funcionar correctamente. Así es como va a funcionar esto, dije, abriendo la carpeta que Naomi había preparado. Te sentarás, escucharás y firmarás los documentos que te ponga delante. Porque la alternativa es una auditoría pública de cada decisión que has tomado como director ejecutivo, seguida de una demanda de accionistas que hará que tu divorcio parezca una multa de aparcamiento. Esto es una locura, dijo Vincent. Pero se sentó de todos modos. No se puede simplemente. ¿No se puede simplemente qué? ¿No se puede comprar una empresa que cotiza en bolsa? ¿No se pueden ejercer los derechos de accionista mayoritario? ¿No se puede destituir a los ejecutivos cuyo comportamiento perjudica a la empresa? Le deslicé un documento por el escritorio, el tipo de papeleo legal que habría hecho llorar de alegría a los abogados constitucionalistas. Página 17, apartado C. Cualquier ejecutivo que incurra en una conducta perjudicial para la reputación de la empresa puede ser destituido por mayoría de votos de los accionistas. A Vincent le temblaban las manos al recoger el documento. ¿Qué conducta? ¿De qué hablas? Dije simplemente el viernes por la noche, besando a la esposa de otro hombre en un evento de la empresa, delante de empleados, miembros de la junta directiva y la mitad de la prensa tecnológica de Chicago. Eso es acoso sexual, crear un ambiente laboral hostil y una conducta perjudicial para la empresa, todo en un solo error increíblemente costoso. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. Tú lo planeaste. Yo llevo 3 años planeándolo. Corregí. El viernes por la noche fue justo la excusa que necesitaba para que pareciera justificado en lugar de personal. Aunque, seamos sinceros, ahora sí que es personal. Naomi colocó otra pila de documentos sobre el escritorio. Estos son tus papeles de despido, con efecto inmediato. El personal de seguridad te acompañará fuera del edificio una vez que hayas firmado. Vincent recorrió su oficina con la mirada, los premios en las paredes, las obras de arte costosas, la vista de Chicago que creía que lo convertía en el rey del mundo. Estás cometiendo un error, dijo, pero su voz había perdido toda su autoridad. Yo construí esta empresa. Yo lo hice como es. Tú lo lograste. Yo lo corregí. Hay una diferencia. Y, francamente, ni siquiera se te daba bien eso. Firmó los papeles con la resignación derrotada que da al darse cuenta de que alguien que nunca viste venir te ha superado. Cuando terminó, me levanté y me ajusté la corbata. El personal de seguridad llegará en 5 minutos a recoger tus objetos personales, dije. Intenta no robar nada al salir. De todas formas, lo auditaremos todo. Mientras Vincent salía de su oficina esposado por la humillación y el papeleo corporativo, me senté en la silla que había sido su trono durante los últimos 5 años. A través de los ventanales, Chicago se extendía ante mí como un reino esperando ser gobernado. Naomi tenía razón. Esto iba a ser hermoso. Las noticias vuelan en el mundo corporativo, sobre todo cuando se trata de un director ejecutivo al que escoltan fuera de su propio edificio como si fuera un delincuente de guante blanco. Para cuando llegué a mi casa a las 6:30 de la tarde, ya había recibido 17 llamadas de felicitación,
43 mensajes de texto y suficientes notificaciones de LinkedIn como para colapsar un pequeño servidor. La noticia corría como la pólvora por la comunidad empresarial de Chicago, y todos querían ser los primeros en besar el anillo del nuevo rey de Aurora Dynamics. Pero la persona que más me interesaba ya me esperaba en la sala, y no parecía contenta. Marisa caminaba de un lado a otro por nuestro suelo de madera como una pantera enjaulada, todavía con la falda tubo color burdeos y la blusa de seda que había llevado al trabajo esa mañana, cuando creía que trabajaba para Vincent Drake en lugar de para su marido. Sus tacones resonaban contra la madera con ese ritmo agudo y entrecortado que solía indicar que alguien estaba a punto de recibir una paliza. Probablemente llevaba horas caminando de un lado a otro, preparándose para la furia que las esposas perfeccionan cuando sus maridos hacen algo completamente fuera de lo normal, como, por ejemplo, comprar en secreto una multinacional y despedir a su jefe un lunes por la mañana. «¿Despediste a mi jefa?», estalló en cuanto entré por la puerta, sin siquiera molestarse en saludarme ni decirme qué tal tu día, cariño. ¿Tienes idea de lo que esto me hace? Lo que esto le hace a mi carrera. Lo que esto le hace a mi reputación. Colgué mi abrigo en el armario y me tomé mi tiempo para aflojarme la corbata, dejándola que lo soltara todo. Hay un cierto arte en manejar a un cónyuge enojado, y el primer paso siempre es dejar que se desahogue antes de señalarle todos sus errores. Marisa tenía mucho que desahogarse. Todos en el trabajo hablan de ello. Continuó, elevando la voz con cada palabra. Las imágenes de seguridad de Vincent siendo expulsado como un delincuente están por todas partes en la empresa. Me preguntan si lo sabía. Si yo formaba parte de ello. Si mi matrimonio fuera una especie de operación de espionaje corporativo. Se detuvo el tiempo suficiente para mirarme fijamente, sus ojos verdes brillaban con la ira que surge al sentirse completamente fuera de control. ¿Y sabes qué es lo peor? Tuve que enterarme por el correo electrónico de toda la empresa. Por el maldito correo electrónico de toda la empresa, David. Mi propio marido organiza un golpe de estado corporativo, y me entero de ello como cualquier becario de contabilidad. Me acerqué a la tarjeta del bar. Un regalo de bodas de la madre de Marisa que nunca habíamos usado para recibir invitados, y me serví 2 dedos de bourbon. De los buenos. De esos que cuestan más por botella de lo que la mayoría de la gente gasta en la compra al mes. Porque si vas a tener una conversación que defina tu matrimonio, más vale que sea con alcohol de verdad. ¿Quieres un trago?, pregunté, levantando la botella. Quiero una explicación, espetó. Quiero saber cómo mi esposo desempleado logró comprar Aurora Dynamics sin que yo lo supiera. Quiero saber de dónde salió el dinero. Quiero saber cuánto tiempo me has estado mintiendo. Eso último quedó flotando en el aire entre nosotros como el humo de una pistola. Mentir. Como si guardar secretos y engañar descaradamente fueran lo mismo. Como si la hubiera traicionado al no compartir todos los detalles de una adquisición corporativa de 3 años. Mientras ella se reía de mi humillación en público. Tomé un sorbo de bourbon y dejé que me quemara la garganta antes de responder. Nunca te mentí, Marisa. Nunca te dije toda la verdad. Es lo mismo. No, dije, caminando hacia el sofá y sentándome como si estuviéramos teniendo una conversación informal sobre el clima en lugar de la implosión total de nuestro matrimonio. Mentir habría sido decirte que estaba desempleado cuando no lo estaba. La verdad es que he trabajado más duro estos últimos 3 años que cuando tenía un trabajo tradicional. Me miró como si acabara de anunciar que era un extraterrestre de Marte. ¿Trabajando? ¿En qué? Te pasas el día en el sótano jugando con la computadora. Gestionando una cartera de aproximadamente $800 millones, dije casualmente, porque a veces la mejor manera de dar información que te cambia la vida es como pedir un café. Orquestando la adquisición de una empresa de la lista Fortune 500. Construyendo el tipo de imperio financiero con el que la mayoría solo sueña. Se quedó pálida tan rápido que temí que se desmayara. Se agarró al respaldo del sillón para apoyarse, apretando los nudillos contra la costosa tela que había elegido porque era sofisticada pero accesible. $800 millones, susurró. Eso es solo la liquidez, aclaré. Las propiedades inmobiliarias, las propiedades de inversión y diversos intereses comerciales lo acercan a los $1.200 millones. ¿Pero quién lleva la cuenta?
Se dejó caer en el sillón como si sus piernas hubieran olvidado de repente cómo sostenerla. Es imposible. Vivimos en una casa de clase media. Conducimos coches normales. A veces compramos en Target, por Dios. Porque eso es lo que querías, dije, inclinándome para mirarla a los ojos. Querías vivir como la gente normal. Querías integrarte con tus amigos del marketing, sus pagos de hipoteca y sus vacaciones de 2 semanas en Florida. Así que te di esa vida. ¿Pero el dinero, de dónde salió? ¿Cuánto tiempo lo tienes? Tomé otro sorbo de bourbon y me acomodé en el sofá. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Cuando pensabas que era un ingeniero de software de nivel medio en una startup de la que nadie había oído hablar. Ella asintió, probablemente recordando aquellos primeros tiempos cuando creía que estaba saliendo con alguien de menor categoría, haciendo obras de caridad, saliendo con un friki tecnológico que conducía un Honda Civic y usaba las mismas 3 camisetas rotatoriamente. Esa startup era mía, dije. Lo fundé, lo construí y se lo vendí a Google por $1.800 millones 6 meses antes de casarnos. La historia del ingeniero de software fue más fácil que explicar, que valía más que la mayoría de los países pequeños. El silencio que siguió fue de esos que solo se escuchan en iglesias y bibliotecas, pesado y profundo, y lleno del sonido de la cosmovisión de alguien que se desmorona por completo. Marisa me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, como si intentara procesar información que no encajaba en ninguna de las categorías que su cerebro había preparado para esta conversación. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería saber si me querrías por quien soy, no por lo que valgo, dije. Porque ya me habían estafado mujeres que veían el dólar en lugar de a una persona. Porque quería un matrimonio de verdad, no una transacción comercial. ¿Y el sótano? Todo este tiempo has estado gestionando inversiones, gestionando adquisiciones, construyendo ese tipo de imperio financiero que tarda décadas en crearse y unos 5 minutos en destruirse si confías en la gente equivocada. Dejé mi vaso en la mesa de centro, el cristal tintineó suavemente contra la madera. El papel de marido desconocido solo era una buena tapadera. Increíble lo invisible que te vuelves cuando la gente piensa que eres irrelevante. Marisa lloraba ahora. Las lágrimas corrían por su rostro mientras 3 años de suposiciones se desmoronaban a su alrededor. Me burlé de ti, susurró. En la fiesta, me reí cuando Vincent te llamó don nadie. ¿En serio? Pensé. Pensé que solo eras un perdedor al que apoyaba. Creí que yo era el que triunfaba en este matrimonio. Me apoyabas, dije. Y ya no había sarcasmo en mi voz. Solo el dolor profundo que surge al ver a la persona que amas elegir tu humillación por encima de tu dignidad. Solo que no económicamente. Miró nuestra sala, los muebles que había elegido, las obras de arte que había escogido, la vida que había construido pensando que estaba casada con alguien completamente diferente al hombre sentado frente a ella. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. ¿Con nosotros? ¿Con todo? Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando el barrio lleno de gente que vivía vidas normales, con problemas normales y cantidades normales de dinero en sus cuentas corrientes. Ahora tienes que decidir si puedes amar al hombre con el que realmente te casaste, dije, en lugar del hombre con el que creías conformarte. Detrás de mí, la oí sollozar en silencio, el sonido de alguien que se da cuenta de que toda su vida se ha construido sobre una base de malentendidos y oportunidades perdidas. La empresa es mía ahora, continué. Aurora Dynamics, los cimientos que he estado construyendo, las inversiones, los bienes raíces, todo. Puedes formar parte de ese imperio o seguir viviendo como la esposa de un don nadie. Tú decides. Terminé mi bourbon y me dirigí a las escaleras. Estaré en el sótano si me necesitas. Trabajando. 3 semanas después, Aurora Dynamics funcionaba como una máquina afinada que por fin había recibido el cambio de aceite que necesitaba con urgencia. Recorrer la sede central era como visitar una empresa completamente distinta. El tipo de transformación que las escuelas de negocios probablemente estudiarían durante décadas, suponiendo que pudieran entender cómo un solo hombre había logrado transformar por completo la cultura corporativa en menos de un mes. Atrás quedó la atmósfera de miedo y traiciones que había definido el reinado de Vincent. Se acabaron los ejecutivos pasando la mitad del día conspirando unos contra otros y la otra mitad besándole.
el trasero a Vincent. Se acabaron las reuniones que solo existían para alimentar su ego o validar su última idea a medias sobre cómo interrumpir la disrupción. Todo el edificio se sentía más ligero, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y hubiera dejado escapar por fin el aire tóxico. Había pasado la mayor parte del tiempo en la antigua oficina de Vincent, mi oficina ahora, observando la transformación de la empresa desde dentro. La vista de Chicago seguía siendo espectacular, pero de alguna manera se sentía diferente. Menos como una sala del trono y más como un centro de mando para gente a la que realmente le importaba construir algo significativo. La mejor decisión que tomé fue ascender a Clara a directora general interina. Vincent la mantuvo encerrada en el departamento de ingeniería durante 3 años, probablemente porque era más inteligente que él y él lo sabía. Clara era de esas personas brillantes que te hacían sentir incompetente con solo estar a su lado. Graduada del MIT, con un MBA de Stanford y una mente capaz de resolver problemas que Vincent ni siquiera podía identificar. Estaba sentada frente a mi escritorio, revisando las proyecciones trimestrales con la intensidad que la había convertido en una leyenda entre el personal de ingeniería. Mientras Vincent se dedicaba a jugar a la política y a congraciarse con los inversores, Clara había estado solucionando discretamente todos los problemas técnicos que él había creado y previniendo una docena de desastres que ni siquiera sabía que se avecinaban. Los ingresos han aumentado un 18% desde el cambio de liderazgo, dijo sin molestarse en ocultar su satisfacción. La retención de empleados es la más alta en 5 años, y nuestra calificación en Glassdoor pasó de 2,8 a 4,6 en 3 semanas. ¿Qué pasa con los proyectos que Vincent tenía en desarrollo?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me haría querer encontrarlo y despedirlo de nuevo. La expresión de Clara podría haber cuajado la leche. El proyecto Aurora AI llevaba 6 meses de retraso y un presupuesto de aproximadamente $2 millones por encima del previsto porque Vincent cambiaba las especificaciones cada vez que leía un artículo sobre aprendizaje automático. La actualización de la infraestructura en la nube fue un completo desastre. Había elegido a un proveedor basándose en quien lo llevaba a los mejores campos de golf en lugar de quien tenía la mejor tecnología. Ella hojeó sus notas con la eficiencia de quien lleva años limpiando los desastres de otros. La buena noticia es que la mayor parte del daño fue administrativo, no técnico. Nuestros equipos de ingeniería son increíbles. Simplemente se vieron limitados por un liderazgo que no entendía lo que estaban construyendo. Eso fue Vincent en pocas palabras. Había estado tan ocupado jugando a ser director ejecutivo que se le había olvidado que el objetivo era dirigir una empresa. Mientras concedía entrevistas a Forbes sobre su estilo de liderazgo visionario, sus propios empleados trabajaban horas extra para evitar que su visión llevara a Aurora Dynamics a la ruina. ¿Y el departamento de marketing?, pregunté, porque no podía evitar ese tema candente para siempre. La expresión de Clara se volvió cuidadosamente neutral, con la diplomacia profesional que indicaba que estaba a punto de darme una noticia que probablemente no quería oír. El equipo de Marissa se ha estado adaptando a la nueva estructura, lo que significa que la mitad esperaba ser despedida por su relación con Vincent y la otra mitad esperaba un trato especial por su relación contigo. Clara cerró su carpeta y me miró directamente. Les dije a todos que el nepotismo desapareció con el antiguo régimen. A todos se les evalúa por su desempeño, no por sus conexiones. Fue la decisión correcta y ambos lo sabíamos. Lo último que Aurora Dynamics necesitaba era que la gente pensara que casarse con el dueño era la clave para la estabilidad laboral. Ya era bastante malo que los rumores ya estuvieran trabajando a destajo, intentando averiguar cuánto sabía Marissa sobre mi adquisición. Cada decisión que la involucrara iba a ser analizada con lupa por empleados, miembros de la junta directiva y, probablemente, por la SEC durante los próximos años. ¿Cómo lo lleva?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Mejor de lo esperado, en realidad, dijo Clara, y había algo en su voz que podría haber sido sorpresa. Ha estado trabajando jornadas de 12 horas, rehaciendo todas las campañas de marketing relacionadas con la marca personal de Vincent. No ha pedido ninguna consideración especial, no ha intentado aprovecharse de su relación contigo, ni siquiera ha mencionado tu nombre en ninguna de las reuniones de estrategia. Eso fue inesperado. En las 3 semanas transcurridas desde nuestra conversación en el sótano, Marissa y yo hemos estado viviendo como 2 extrañas educadas que casualmente compartían la hipoteca.
Se fue a trabajar antes de que me despertara. Llegó a casa después de cenar y pasó la mayor parte del tiempo en la habitación de invitados trabajando en su portátil. Nos comunicábamos por mensajes de texto y notas adhesivas, como si se tratara de un divorcio gestionado por un departamento de eficiencia corporativa. Hay algo más, continuó Clara, sacando otra carpeta sobre la evaluación de desempeño de su esposa. Me recosté en la silla, preparándome para cualquier desastre profesional que estuviera a punto de complicar aún más mi vida personal. Déjame saberlo. De hecho, es buena en su trabajo, dijo Clara, y sonó casi molesta por la revelación. Muy bien. La campaña que diseñó para el relanzamiento de Aurora AI es brillante. Se centra en aplicaciones prácticas en lugar de las tonterías de innovación revolucionaria de Vincent. Recortó el presupuesto de marketing un 30% y, al mismo tiempo, aumentó las métricas de interacción en todas las plataformas. Clara abrió la carpeta y me mostró informes analíticos que habrían hecho llorar de alegría a cualquier profesor de marketing. Reformó por completo la estrategia de redes sociales. Despidió a la empresa de marketing de influencers que perdía dinero y creó contenido que realmente explica lo que hacen nuestros productos, en lugar de simplemente hacerlos parecer futuristas. Observé las cifras, intentando conciliar esta información con la de la mujer que llevaba 3 años eligiendo cojines y quejándose de nuestro presupuesto para la compra. ¿Hizo todo esto en 3 semanas? Resulta que cuando no pasas la mitad del tiempo lidiando con el ego de Vincent y la otra mitad preguntándote si te van a despedir por no estar de acuerdo con él, puedes lograr cosas increíbles, dijo Clara con ironía. ¿Quién lo iba a decir? Era un patrón que había estado observando en toda la empresa. Vincent no solo había sido un mal director ejecutivo, sino un cuello de botella que impedía a personas con talento realizar su trabajo eficazmente. Al eliminar el cuello de botella, de repente todos recordaron por qué habían querido trabajar en Aurora Dynamics. Entonces, ¿cuál es tu recomendación?, pregunté. Quédatela, dijo Clara sin dudarlo. Ascéndela. De hecho, el puesto de director de marketing está vacante desde que Vincent despidió al anterior por cuestionar su visión. Ya está haciendo el trabajo. Mejor hacerlo oficial. Fue una buena decisión desde una perspectiva empresarial. También era potencialmente una pesadilla desde una perspectiva personal, pero ese no era el problema que Clara debía resolver. Estaba pensando en lo mejor para Aurora Dynamics, que era precisamente para lo que la había contratado. Hazlo realidad, dije, pero quiero que quede claro que este ascenso se basa en métricas de rendimiento, no en relaciones personales. Documentación completa, aprobación de la Junta, todo listo. Ya estaba preparado, dijo Clara, porque era de las ejecutivas que se adelantaban a los demás. La reunión de la Junta está programada para el jueves. El papeleo del ascenso será indistinguible de cualquier otro ascenso basado en el mérito. Recogió sus archivos y se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, dijo, creo que tomaste la decisión correcta. Sobre todo, esta empresa va a ser algo especial. Después de que se fuera, me senté solo en mi oficina, mirando el horizonte de Chicago y pensando en los giros extraños que da la vida. Hace 3 semanas, era el marido anónimo que vivía de limosnas. Ahora dirigía una empresa de la lista Fortune 500 y, al parecer, estaba casado con uno de los ejecutivos de marketing más efectivos de la industria tecnológica. Era curioso cuánto se podía aprender de las personas cuando se les daba la oportunidad de mostrarse como realmente eran. Vincent había pasado 3 años demostrando que era tan incompetente como sospechaba. Marisa había pasado 3 semanas demostrando que no se parecía en nada a la mujer con la que creía haberme casado. La pregunta era si alguno de los dos sería capaz de encontrar la manera de casarnos con las personas en las que realmente nos habíamos convertido. La Fundación Calvel ocupaba un almacén reformado en Pilsen, lo más lejos posible de la reluciente torre corporativa de Aurora Dynamics, sin salir de la misma ciudad. Donde Aurora era pura cristal y acero, y la modernidad agresiva que gritaba, lo trastocaba todo. Los cimientos eran de ladrillo y madera recuperada, y la humildad deliberada que susurraba. De verdad intentamos ayudar. Había elegido el lugar específicamente porque no estaba en el centro. No era conveniente para los donantes adinerados que les gusta aparecer para fotos y deducciones fiscales. No se trataba de poner mi nombre en un edificio ni de que me invitaran a galas benéficas donde los ricos se felicitaban por preocuparse por los pobres.
Se trataba de hacer algo útil con la enorme cantidad de dinero que había acumulado a lo largo de los años. La Fundación Calvel, llamada así por mi abuelo, quien tuvo 3 trabajos para que mi padre pudiera ir a la universidad, financiaba becas, programas de mentoría y formación tecnológica para jóvenes que habían sido descartados por todos. Jóvenes de barrios donde las escuelas se habían dado por vencidos, donde los orientadores orientaban a estudiantes prometedores hacia la universidad comunitaria porque nadie esperaba que aspiraran a más, donde tener potencial no significaba nada si no se tenían contactos. Un jueves por la tarde, caminaba por el espacio principal de programación, observando a una docena de adolescentes encorvados sobre sus portátiles, intentando depurar sus primeros proyectos de programación. La concentración en la sala era intensa, esa energía concentrada que solo se consigue cuando la gente aprende algo que realmente le importa, en lugar de solo intentar aprobar un examen. Señor Calvel, me llamó una voz desde el otro lado de la sala. Angela, una joven de 17 años de Humboldt Park que llevaba 6 meses en el programa, me hacía señas para que me acercara a su puesto de trabajo. Creo que volví a romper el código. Me acerqué y miré su pantalla, donde intentaba crear un sitio web para el negocio de catering de su madre. El HTML era limpio, el CSS elegante, pero había un error de JavaScript que hacía que todo se bloqueara cada vez que alguien intentaba enviar un formulario de pedido. ¿Cuál crees que es el problema? Pregunté porque la mejor manera de enseñar programación es dejar que la gente descubra sus propios errores. Angela entrecerró los ojos al ver la pantalla, repasando su código línea por línea. ¿Será? Dios mío. ¿Será el punto y coma de la línea 47? ¿Qué te parece? Borró el punto y coma que sobraba, actualizó la página y vio cómo su formulario de pedido se enviaba sin problemas. Lo juro, los puntos y comas me van a matar. Espera a que empieces a trabajar con Python. Dije que entonces extrañarás tener que culpar a los puntos y comas. La risa que resonó por la sala era el tipo de sonido que hacía que todo lo demás valiera la pena. A estos niños les habían dicho toda la vida que la tecnología era para otros, que la programación era para niños privilegiados de escuelas suburbanas con laboratorios de informática y padres que trabajaban en tecnología. Romper esa barrera mental era más difícil que enseñar sintaxis, pero infinitamente más importante. Marcus Washington, el director de la fundación, apareció a mi lado con la precisión que indicaba que había estado esperando un respiro en la conversación. Marcus era una de esas raras personas que habían logrado salir del Southside, se habían graduado en informática en Northwestern y luego habían decidido regresar y construir escaleras para todos los demás. Además, era lo más parecido a una brújula moral que tenía en cuanto al trabajo en la fundación. David, dijo en voz baja, tenemos que hablar de la situación de los voluntarios. Lo seguí a su oficina, un almacén reformado que había decorado con libros de programación, carteles motivacionales que no eran del todo irónicos y fotos de graduados del programa que habían ido a la universidad, a trabajos tecnológicos o a otras victorias que nadie esperaba. ¿Cuál es el problema?, pregunté, acomodándome en una de las sillas desiguales que formaban nuestra sala de conferencias. No es un problema exactamente, dijo Marcus, lo que me indicó inmediatamente que definitivamente era un problema. Se trata de Marissa. Debería haberlo previsto. Mi esposa había estado haciendo voluntariado en la fundación durante las últimas 2 semanas, apareciendo todos los martes y jueves por la tarde para ayudar con los talleres de programación. Supuse que era una especie de servicio comunitario impulsado por la culpa, su forma de demostrar que no era una simple esposa de ejecutivo a quien solo le importaba la caridad cuando conllevaba una deducción de impuestos. Ha estado ayudando con la clase de programación intermedia, continuó Marcus, y los niños la adoran. Pero me preocupan sus motivaciones. Y me preocupa lo que les pase a estos chicos si esto es solo una especie de terapia de pareja disfrazada de voluntariado. Marcus tenía razón. El éxito de la fundación dependía de la constancia, de forjar relaciones con jóvenes que habían sido defraudados por adultos toda su vida. Si Marissa solo estaba pasando por una etapa, si esta era su manera de resolver nuestros problemas matrimoniales, entonces terminaría lastimando precisamente a las personas a las que intentábamos ayudar. ¿Ha dicho algo? ¿Ha hecho algo que te haga pensar que no va en serio? Eso es, dijo Marcus, con una expresión de genuina confusión. Ha sido increíble, profesional, paciente y genuinamente comprometida con el éxito de estos chicos. Ayer, uno de los estudiantes, Tommy Rodríguez,
Rompió a llorar porque lo aceptaron en el programa de informática de la UIC. Sabía que Tommy, de 16 años, vivía con su abuela en la villita. Su consejero de la preparatoria le había dicho que la universidad no era una opción realista para alguien en su situación. Llevaba 8 meses en nuestro programa, perfeccionando sus habilidades de programación mientras solicitaba becas que le permitirían ir a la universidad. Tommy lloraba porque su padre se marchó al enterarse de la beca. Marcus continuó diciendo que su hijo se estaba volviendo demasiado bueno para la familia, que la universidad solo lo haría creerse mejor que los demás. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Era una historia que escuchábamos con demasiada frecuencia. Familias tan abatidas por la pobreza y las oportunidades limitadas que el éxito parecía una traición en lugar de esperanza. Marissa se sentó con Tommy durante 2 horas. Marcus dijo que no intentó aconsejarlo, que no le dijo que todo estaría bien. Simplemente lo escuchó mientras hablaba de cómo se sentía dividido entre el futuro que deseaba y la familia que amaba. Y ella también lloró. No el tipo de llanto que haces cuando intentas parecer compasivo, sino lágrimas de verdad. Como si su dolor la doliera de verdad. Marcus se recostó en su silla. Llevo 15 años haciendo este trabajo, David. Puedo identificar a los voluntarios que están aquí por las razones equivocadas desde el otro lado de la sala. Marissa no es una de ellas. Miré por la ventana a los niños en la sala principal, todavía encorvados sobre sus computadoras, todavía creyendo que unas líneas de código podían cambiarles la vida. Porque a veces podían. ¿Qué quieres que haga al respecto?, pregunté. Nada, dijo Marcus. Solo quería que supieras que, pase lo que pase entre ustedes dos, lo que la haya traído aquí, está haciendo un buen trabajo. Trabajo de verdad. Estos niños la necesitan. Esa tarde, me quedé más tiempo del habitual, viendo a Marissa trabajar con un grupo de alumnos de octavo que estaban creando sus primeros sitios web. Llevaba vaqueros y zapatillas deportivas en lugar de su habitual atuendo de oficina. Llevaba el pelo recogido en una coleta, luciendo más relajada de lo que la había visto en meses. Estaba arrodillada junto a María Santos, una joven de 13 años cuya familia se había mudado a Chicago desde El Salvador hacía 3 años. María intentaba crear una página web para ayudar al negocio de limpieza de su madre a conseguir más clientes, pero le costaba entender los tutoriales en inglés. Bueno, mija. Marissa decía, combinando inglés y español con la naturalidad que solo surge de la auténtica comodidad con ambos idiomas. Intentemos esto paso a paso. ¿Quieres que vaya a la página cuando alguien haga clic en este botón? Vi cómo se iluminaba el rostro de María al explicar su visión en un español rápido, vi a Marissa asentir y hacer preguntas, y la ayudó a traducir esas ideas a HTML y CSS. Había algo diferente en mi esposa en este contexto. Más paciente, más presente, más auténtica como la había visto en años. Cuando terminó la sesión y los niños empezaron a guardar sus portátiles, me acerqué a donde Marissa estaba recogiendo. Marcus dice que has estado haciendo un buen trabajo aquí, le dije. Me miró y, por un instante, vi algo vulnerable en su expresión. Estos niños son increíbles, dijo simplemente. Tienen tantas ganas de aprender, tantas ganas de trabajar por algo mejor. Hace que todo lo demás parezca. ¿Qué parece? Pequeño, terminó. Mezquino. Todas las cosas que creía importantes. La casa ideal, el trabajo ideal, el círculo social ideal. Todo parece tan absurdo cuando conoces a un chico como Tommy, dispuesto a perder a su familia por la oportunidad de ir a la universidad. La observé recoger los cables y adaptadores de corriente desperdigados, moviéndose con la eficiencia de quien ya ha hecho esta rutina decenas de veces. ¿Por qué?, pregunté. ¿De verdad estás aquí? Dejó lo que estaba haciendo y me miró fijamente. Porque por primera vez en 3 años, estoy haciendo algo que realmente importa. Y porque necesitaba recordar quién era antes de obsesionarme tanto con ser otra persona. Al salir juntos de la fundación, me di cuenta de que quizá ambos habíamos estado fingiendo ser personas que no éramos. La pregunta era si podríamos encontrar la manera de ser auténticos el uno con el otro, o si ya era demasiado tarde para esa clase de honestidad. 3 meses después de que el beso de Vincent se escuchara en el mundo corporativo, me encontré de nuevo en el mismo salón de baile del Hotel Gran Solace.
Solo que esta vez el nombre que sonaba en la mesa principal era Celebración de Año Nuevo Aurora Dynamics, en lugar de Gala Anual. Los mismos suelos de mármol, las mismas lámparas de araña de cristal, el mismo champán carísimo. Pero todo lo demás había cambiado tanto que parecía como entrar en un universo paralelo donde todo había salido bien. La energía en la sala era diferente. En lugar de la tensión nerviosa y las competiciones de lameculos que habían definido las fiestas de Vincent, había algo que parecía casi una auténtica celebración. La gente realmente hablaba entre sí, en lugar de simplemente posicionarse para oportunidades de networking estratégico. La risa sonaba real, no teatral. Era como un evento corporativo cuando los empleados no odiaban su trabajo. Me quedé en la barra. El mismo sitio donde hacía 3 meses que estaba bebiendo whisky y sintiéndome invisible, observando a Clara manejarse en la sala con ese liderazgo natural que hacía que los gestos agresivos de Vincent parecieran teatro amateur. Iba de un grupo a otro, escuchando atentamente lo que decían en lugar de esperar su turno, preguntando por sus proyectos, sus familias y sus ideas para mejorar Aurora Dynamics. La diferencia entre un director ejecutivo que se preocupaba por la empresa y uno que se preocupaba por ser director ejecutivo se reflejaba en los rostros de nuestros empleados. Parecían orgullosos de estar allí en lugar de obligados. Parecían trabajar para una empresa con futuro, en lugar de una que solo intentaba sobrevivir a su propio liderazgo. David Calvel, dijo una voz a mis espaldas, y me giré para ver a Jonathan Pierce, el periodista de tecnología del Chicago Business Journal que había cubierto la dramática salida de Vincent con la alegre precisión que solo se consigue al ver a alguien que nunca te cayó bien recibir justo lo que se merece. ¿Te importa si te hago unas preguntas sobre la transformación de Aurora? Rayos, dije, porque evitar a la prensa habría sido inútil. La historia de la silenciosa revolución de Aurora se iba a contar, participara o no. Mejor asegurarse de que se contara con precisión. Hace 3 meses, eras un desconocido en el mundo empresarial de Chicago, dijo Jonathan, sacando su teléfono para grabar. Ahora diriges una de las empresas tecnológicas más exitosas de la ciudad. ¿Cómo puede alguien pasar desapercibido durante tanto tiempo? Era una pregunta justa y la esperaba. Es increíble lo que se puede lograr cuando no se intenta aparecer en Forbes cada mes. Dije que Vincent dedicó tanta energía a su marca personal que olvidó que el objetivo era construir algo que realmente valiera la pena. Hablando de Vincent Drake, Jonathan continuó, se arrepiente de cómo se gestionó su salida. Tomé un sorbo de mi whisky, la misma marca que había estado bebiendo la noche en que Vincent cometió su error fatal, y reflexioné sobre la pregunta. Vincent creó su propia estrategia de salida en el momento en que decidió que humillar a los empleados era un comportamiento aceptable. Simplemente le entregué la documentación. Jonathan se rió, con esa risa que indicaba que había encontrado la cita destacada para el artículo de mañana. ¿Y qué hay del futuro de Aurora? Clara, que ha estado recibiendo excelentes críticas como directora general interina. Clara ya no es interina, dije, porque ayer tomamos esa decisión oficial. La Junta votó unánimemente para eliminar la designación temporal. Se la ha ganado. Eso fue quedarse corto. En 3 meses, Clara había convertido a Aurora Dynamics en el tipo de empresa en la que la gente realmente quería trabajar. Los ingresos aumentaron. La satisfacción de los empleados estaba por las nubes y empezamos a recibir currículums no solicitados de ingenieros de Google y Microsoft que se habían enterado de nuestra transformación y querían formar parte de algo especial. Una pregunta más, dijo Jonathan, y por su expresión supe que era la que realmente había venido a hacer. Su esposa, Marissa, ha sido ascendida a directora de marketing. Algunos lo llaman nepotismo. ¿Qué responde a eso? Había estado esperando esta pregunta desde el día que anunciamos el ascenso de Marissa. Era el ángulo obvio, la historia fácil que se escribía sola. Un marido rico compra una empresa, asciende a su esposa, corrupción corporativa disfrazada de valores familiares. Cada uno puede llamarlo como quiera, dije. El ascenso de Marissa se basó en métricas de rendimiento que hablan por sí solas. Rediseñó toda nuestra estrategia de marketing, redujo costos en un 30%, a la vez que aumentó la interacción y obtuvo resultados que cualquier empresa ansiaría. Si eso es nepotismo, entonces es mucho más efectivo de lo que pensaba. Jonathan asintió y guardó el teléfono, probablemente satisfecho de tener suficiente material para una historia que nos haría parecer competentes a
Marissa y Amy en lugar de corruptos. Bien. Lo último que Aurora Dynamics necesitaba era un escándalo sobre favoritismo ejecutivo, sobre todo cuando este era completamente imaginario. Mientras Jonathan se alejaba para entrevistar a otras personas, me encontré buscando a Marissa entre la multitud. Estaba sentada en una mesa de la segunda fila, con un sencillo vestido negro que era elegante sin ser llamativo, profesional sin ser frío. El vestido zafiro de hacía 3 meses había sido una declaración de intenciones. Este vestido era para cumplir con su deber. Estaba escuchando algo que decía Marcus. Lo habían invitado como representante de la fundación, y asentía con una atención genuina que no podía fingir. Durante los últimos 3 meses, la había visto cambiar de maneras que no tenían nada que ver con nuestro matrimonio, sino con encontrar un trabajo que realmente le importara. Las campañas de marketing que creó para Aurora no solo fueron efectivas, sino también honestas. En lugar de las tonterías de innovación revolucionaria de Vincent, se centró en aplicaciones prácticas, beneficios reales, soluciones reales a problemas que la gente tenía. Fue marketing el que trató a los clientes como seres humanos inteligentes en lugar de como idiotas con la cartera llena, y los resultados hablaron por sí solos. Damas y caballeros, la voz de Clara se escuchó por el sistema de sonido, atrayendo la atención de todos hacia el pequeño escenario al frente del salón. Gracias por acompañarnos esta noche para celebrar no solo el año nuevo, sino también la nueva Aurora Dynamics. Los aplausos fueron inmediatos y sinceros, el tipo de respuesta que se recibe cuando la gente está realmente orgullosa de su trabajo. Clara esperó a que se calmara antes de continuar. Hace 3 meses, esta empresa estaba pasando apuros, no por falta de talento. Siempre hemos tenido gente increíble, no por falta de visión. Nuestros equipos llevan años innovando. Teníamos dificultades porque el liderazgo había perdido de vista lo que realmente importa. Hizo una pausa, observando a los empleados que habían estado trabajando horas extra para reconstruir la reputación de Aurora y restaurar su misión. Esta noche, quiero presentarles al hombre que nos recordó lo que es un buen liderazgo. Alguien que pudo haber llegado y puesto orden, que pudo haber impuesto su voluntad desde arriba, pero en cambio eligió escuchar, aprender y construir algo mejor juntos. David Calvel. Los aplausos que siguieron fueron distintos a los cortés aplausos corporativos que esperaba. Fueron sostenidos, entusiastas y agradecidos. El sonido de personas que realmente apreciaban lo que había sucedido en su lugar de trabajo. Subí al escenario, no porque hubiera planeado dar un discurso, sino porque a veces el momento lo amerita. Hace 3 meses, me senté frente al micrófono. Aurora Dynamics era una empresa donde la política importaba más que el rendimiento, donde la lealtad era más importante que la innovación, donde el miedo se consideraba una herramienta de gestión. Observé a la multitud y vi rostros esperanzados en lugar de preocupados, emocionados en lugar de ansiosos. Esta noche, somos una empresa donde las buenas ideas surgen de todas partes, donde hacer un trabajo excelente es la única moneda que importa, donde la gente se siente segura de asumir riesgos porque sabe que sus líderes lo respaldan. Los aplausos comenzaron de nuevo, pero levanté la mano para continuar. Esa transformación no fue por mí. Fue por todos ustedes. Porque eligieron creer que Aurora Dynamics podía ser algo mejor y se esforzaron para lograrlo. Encontré a Marissa entre la multitud, sentada en la segunda fila, con lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de vergüenza o ira como aquella noche de hace 3 meses, sino algo que parecía orgullo mezclado con comprensión, mezclado con quizás, posiblemente, esperanza. La compañía que celebramos esta noche no es la que heredamos, dije. Es el que construimos juntos, y eso vale la pena celebrar. Mientras regresaba a mi mesa, con los aplausos siguiéndome como una ola, capté la mirada de Marissa al otro lado de la sala. Sonrió. Una sonrisa sincera. No la expresión corporativa que había perfeccionado con los años, sino algo genuino, cálido y lleno de posibilidades. Por primera vez en 3 meses, le devolví la sonrisa. 6 meses después de la noche que lo cambió todo, Aurora Dynamics se expandía a 3 nuevos mercados. La fundación había inscrito a 437 jóvenes en programas de preparación universitaria, y mi matrimonio aún se mantenía unido por el equivalente emocional de la cinta adhesiva y las buenas intenciones. Al parecer, el progreso llegó de muchas formas diferentes y a velocidades muy dispares. Estaba en mi oficina en casa, la de arriba,
no el centro de mando secreto del sótano. Observando por la ventana cómo Marisa se arrodillaba en el patio trasero junto a Emma Rodríguez, la hermana de 12 años de Tommy, quien había empezado a asistir a nuestras sesiones de programación los sábados por la mañana. Lo que empezó como una extensión informal del programa de la fundación se había convertido en una reunión semanal de chicos del barrio que querían aprender a crear sitios web y aplicaciones móviles. Emma miraba la pantalla de su portátil con una concentración tan intensa que parecía estar a punto de lograr un gran avance o de tirar el ordenador al otro lado del patio, frustrada. La programación tenía ese efecto en la gente. O era lo más lógico del mundo o un rompecabezas incomprensible diseñado por informáticos sádicos que disfrutaban viendo sufrir a la gente normal. «¿Adivina?», preguntó Marisa, inclinándose para mirar el código de Emma. «Creo que sí», dijo Emma, con esa mezcla de emoción y terror que caracteriza a los 12 años y a intentar que la tecnología te guíe. «¿Y si la rompo?». «Pues la arreglamos», dijo Marisa simplemente. «Para eso está el botón de guardar». Vi cómo se iluminaba la cara de Emma cuando su primera aplicación móvil, una calculadora sencilla que había diseñado para el negocio de limpieza de su madre, se compiló sin errores y cumplió su función. El grito de alegría que siguió fue tan fuerte que despertó al perro del vecino, que empezó a ladrar en señal de celebración. «Señor David», llamó Emma, agitando su portátil sobre la cabeza como un trofeo. «Funciona. Mi aplicación funciona de verdad». Salí a inspeccionar su logro, porque, según aprendí, celebrar las pequeñas victorias era crucial para que los niños se interesaran en la programación. La aplicación era sencilla, solo funciones aritméticas básicas con una interfaz clara. Pero Emma la había creado ella misma, desde el concepto hasta su finalización, y eso no era poca cosa. «Esto es impresionante», dije mientras revisaba su código. Sintaxis limpia, buen diseño de interfaz de usuario, y realmente resuelve un problema real. «¿Seguro que solo tienes 12 años?» Emma soltó una risita, la clase de sonido que te recordaba porque enseñar cualquier cosa a niños era infinitamente más gratificante que dirigir a ejecutivos que creían saberlo todo. Se nos unió Marcus, que había empezado a asistir a estas sesiones de los sábados en parte para ayudar con la instrucción de programación y en parte porque decía que nuestra barbacoa en el patio era mejor que cualquier cosa que pudiera preparar en su apartamento. Llevaba un plato de hamburguesas que se habían estado asando mientras trabajábamos, porque la comida era esencial para un buen ambiente de aprendizaje. «¿Cuántos niños esperamos la semana que viene?», preguntó, acomodándose en una de las sillas del patio que se habían convertido en elementos fijos desde que empezamos a organizar estas reuniones. «15». Marisa dijo, guardando el proyecto de Emma en la unidad compartida que habíamos creado para que los niños mostraran su trabajo. «Ángela traerá a su prima de Pilsen, y la señora Santos quiere inscribir a su hija menor». Observé a Marisa ayudar a Emma a subir su aplicación a la tableta que habían estado usando para las pruebas, y noté la paciencia y el entusiasmo genuino que se habían convertido en su sello distintivo con los niños de la fundación. Hace 6 meses, se había centrado en ascender en la empresa e impresionar a personas cuyas opiniones no importaban. Ahora dedicaba las mañanas de los sábados a enseñar a programar a niños de la villita y las tardes entre semana, a diseñar programas de becas para estudiantes que no podían costear la universidad sin ayuda. La transformación había sido gradual, pero innegable. La mujer que se reía de la humillación de Vincent se había convertido en alguien que lloró cuando aceptaron a Tommy Rodríguez en la UIC, que gastó su propio dinero comprando portátiles para niños cuyas familias no podían permitírselos, que aprendió palabrotas en español de la abuela de Ángela para poder comunicarse mejor con los padres que desconfiaban de las clases de programación gratuitas. «David», dijo Marcus en voz baja, sentándose a mi lado mientras Emma y Marisa trabajaban depurando el proyecto de otra estudiante. «Tenemos que hablar de las solicitudes de beca». Había estado esperando esta conversación. El programa de becas de la Fundación Caldwell había pasado de ser un pequeño proyecto piloto a algo que atraía la atención nacional, en parte porque nuestra tasa de éxito era vergonzosamente superior a la de la mayoría de los programas establecidos, y en parte porque nuestro enfoque era diferente al habitual. Escribe un ensayo sobre la superación de la adversidad, un modelo que utilizaban la mayoría de las fundaciones. «¿Cuántas solicitudes este año?», pregunté. 2047, Marcus respondió, y sonó casi como si se disculpara por dar buenas noticias. «El año pasado tuvimos 400. Se está corriendo la voz. Ese fue el problema del éxito.
Esto generó sus propias complicaciones. Cada beca que otorgamos significó que otros 10 niños merecedores no recibieron ayuda. Cada programa que ampliamos significó que 20 comunidades más querían las mismas oportunidades. Buenos problemas, pero aún así, problemas que requerían soluciones que no habíamos previsto. ¿Cuál es nuestra capacidad presupuestaria? Podemos financiar unas 300 becas completas este año, dijo Marcus. Pero Marissa tiene una idea para aprovecharlas aún más. Miré a mi esposa, que estaba explicando la diferencia entre desarrollo front-end y back-end a un grupo de jóvenes que probablemente entendían de tecnología mejor que la mayoría de los ejecutivos con los que había trabajado en mi carrera anterior. Quiere crear un programa de mentoría que empareje a becarios con profesionales de la industria tecnológica, continuó Marcus. La idea es que el apoyo y la orientación continuos sean más valiosos que simplemente gastar dinero en la matrícula universitaria. Fue una buena idea. Una gran idea, de hecho. El tipo de pensamiento sistemático que abordaba las causas fundamentales en lugar de solo los síntomas, la clase de visión a largo plazo que separaba las soluciones reales de los gestos de bienestar. ¿Te ha hablado de la propuesta de asociación corporativa?, preguntó Marcus. ¿Qué propuesta de asociación corporativa? Marcus sonrió, con la expresión de quien está a punto de darme una noticia que me complicaría la vida de maneras que aún no podía imaginar. Ha estado hablando con Apple, Google y Microsoft sobre la creación de vías de prácticas para jóvenes de fundaciones. Puestos de verano garantizados para becarios con la posibilidad de ofertas de tiempo completo después de graduarse. Lo miré fijamente, intentando asimilar las implicaciones de lo que acababa de decirme. Marissa había estado negociando con algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, creando oportunidades para jóvenes de barrios donde la mayoría de la gente nunca había conocido a nadie que trabajara en tecnología, tendiendo puentes entre comunidades que bien podrían haber existido en planetas diferentes. ¿Cuándo planeaba mencionarme esto? Probablemente cuando hubiera resuelto todos los detalles. Marcus dijo, ya sabes cómo es ella, presentando soluciones completas en lugar de ideas a medias. Y era cierto. Durante los últimos 6 meses, había visto a Marissa desarrollar un enfoque metódico para la resolución de problemas que rivalizaba con todo lo que había visto en consultoría empresarial. Investigó exhaustivamente, planeó meticulosamente y solo presentó ideas cuando estaba segura de que realmente funcionarían. El sonido de varias computadoras portátiles cerrándose simultáneamente indicó que la sesión de programación de la tarde estaba llegando a su fin. Los niños comenzaron a guardar sus computadoras, a comparar notas sobre sus proyectos y a planificar los desafíos de la próxima semana. Emma se despidió de Marissa con un abrazo, prometiendo enseñarle a su madre la aplicación de la calculadora y preguntarle si quería alguna función adicional. Mientras los últimos niños se marchaban a casa, me encontré sola en el patio trasero con Marissa por primera vez en semanas. Habíamos estado viviendo en la misma casa, trabajando para la misma empresa, apoyando a la misma fundación, pero de alguna manera conseguíamos evitar cualquier conversación significativa sobre lo que estaba pasando entre nosotras. Marcus me dice que has estado ocupada, dije, acomodándome en la silla junto a la suya. Los niños me mantienen motivada, dijo, sin mirarme a los ojos. Es difícil compadecerse de uno mismo cuando se trabaja con personas que de verdad están cambiando sus vidas en lugar de solo quejarse. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, viendo la puesta de sol sobre un barrio que cambiaba lentamente a medida que familias jóvenes se mudaban y los residentes de toda la vida decidían que tal vez la gentrificación no era tan terrible si significaba mejores escuelas y menores índices de delincuencia. Marissa, dije finalmente, tenemos que hablar de nosotras. Asintió, como si hubiera estado esperando esta conversación y temiéndola a partes iguales. Ya sé, ¿vamos a seguir fingiendo que somos compañeros de piso y que por casualidad compartimos hipoteca y fundación? No sé, dijo con sinceridad. No sé cómo estar casada contigo ahora que sé quién eres de verdad, y no sé si podrás perdonarme por reírme cuando Vincent te humilló. Era la primera vez que alguno de los dos nos dirigíamos directamente al elefante que había estado viviendo en nuestra habitación de invitados durante los últimos 6 meses. El dolor seguía ahí, probablemente siempre lo estaría, pero ahora lo sentía más pequeño, menos central en todo lo demás que sucedía en nuestras vidas. Yo tampoco lo sé, dije, pero tal vez podríamos resolverlo juntos. Entonces me miró de verdad, y vi algo en su expresión que podría haber sido esperanza.
Tal vez, dijo, pero despacio, sin gestos dramáticos, sin grandes reconciliaciones románticas, solo despacio. Despacio me va bien, dije y lo decía en serio. Estábamos rotos, pero no éramos irreparables, y a veces eso bastaba para empezar. Un año después, me encontraba en mi despacho de Aurora Dynamics, observando cómo el horizonte de Chicago se teñía de tonos dorados y carmesí mientras otro día llegaba a su inevitable fin. La vista no había cambiado, pero todo lo demás se había transformado tan completamente que a veces sentía que estaba contemplando una ciudad completamente distinta, una donde las segundas oportunidades eran posibles y las personas podían convertirse en mejores versiones de sí mismas si estaban dispuestas a trabajar. Aurora Dynamics acababa de anunciar su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento récord, lo que nos convertía en el tipo de historia de éxito que las escuelas de negocios probablemente analizarían durante décadas. Pero lo más importante es que nos habíamos convertido en el tipo de empresa en la que la gente realmente quería trabajar, el tipo de lugar donde la innovación importaba más que la política, donde las buenas ideas podían surgir de cualquier parte y donde presentarse cada día se sentía como contribuir a algo significativo en lugar de simplemente cobrar un sueldo. Clara había demostrado ser exactamente el tipo de líder que esperaba que fuera, la que hacía que todos a su alrededor fueran mejores en lugar de simplemente verse bien. Bajo su dirección, Aurora se expandió hacia sistemas de energía renovable, tecnología educativa e innovaciones en salud que realmente mejoraban la vida de las personas en lugar de simplemente generar informes trimestrales que impresionaban a los accionistas. La Fundación Cal-Bell se había convertido en algo que me sorprendió incluso a mí. Lo que empezó como una forma de contribuir a la comunidad se había convertido en una red nacional de escuelas de programación, programas de becas e iniciativas de mentoría que estaban cambiando la trayectoria de jóvenes que habían sido descartados por todos los demás. Habíamos colocado a más de 2.000 estudiantes en programas universitarios, creado vías de prácticas con importantes empresas tecnológicas, y de alguna manera, habíamos logrado demostrar que invertir en personas de barrios olvidados era un buen negocio. Pero la verdadera transformación había ocurrido mucho más cerca de casa. A través de la ventana de mi oficina, podía ver nuestro patio trasero, donde Marissa estaba arrodillada junto a Sofía Martínez, una niña de 9 años que había estado asistiendo a nuestras sesiones de programación los sábados durante los últimos 3 meses. Sofía intentaba crear su primer programa real, un juego sencillo donde los usuarios tenían que resolver problemas matemáticos para que un personaje saltara obstáculos. Y por la expresión de su rostro, estaba a punto de lograr un gran avance o de un colapso total. Marissa llevaba semanas trabajando con Sofía, enseñándole no solo la sintaxis de la programación, sino también el tipo de pensamiento lógico que convertía los problemas en rompecabezas esperando ser resueltos. Era un trabajo de paciencia, el tipo de enseñanza que requería que te importara más el éxito de los demás que tu propio horario, y verlas juntas siempre me recordaba por qué me había enamorado de Marissa en primer lugar. Se había convertido en la directora de facto de alianzas corporativas de la fundación, forjando relaciones con empresas tecnológicas que deseaban invertir en la próxima generación de programadores. Tan solo su acuerdo con Microsoft había generado prácticas de verano para 50 estudiantes de la fundación, con la posibilidad de puestos de tiempo completo tras la graduación. Apple le siguió con su propio programa, luego Google y después una docena de empresas más pequeñas que querían formar parte de algo que realmente marcara la diferencia. La mujer que antes medía el éxito por los metros cuadrados de su oficina y la densidad de sus trajes, ahora pasaba las tardes en conferencias telefónicas con ejecutivos que querían comprender cómo invertir en comunidades desatendidas podía beneficiar sus resultados. Se había convertido en una defensora de la idea radical de que el talento se distribuye equitativamente, pero las oportunidades no, y que las empresas lo suficientemente inteligentes como para reconocerlo podían construir ventajas competitivas que perduraban décadas. David, me llegó la voz de Clara por el intercomunicador de mi oficina, interrumpiendo mi vigilancia vespertina de las clases de programación en el patio. Tommy Rodríguez está aquí para verte. Tommy entró en mi oficina con una sudadera de la Universidad de Illinois en Chicago y la confianza que da. Demostrarles a todos que se equivocan sobre lo que eres capaz de lograr. Acababa de terminar su segundo año de informática, con un promedio de 3.8 mientras trabajaba a tiempo parcial para ayudar a su abuela y era voluntario. Con estudiantes de primer ciclo que necesitaban a alguien que les demostrara que la universidad sí era posible. Señor Cal-Bell dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio, quería agradecerle la recomendación para la pasantía. Hace 2 semanas, escribí una carta de recomendación para la solicitud de Tommy a un programa de verano en SpaceX.
No por una relación especial ni por un intercambio de favores, sino porque se la había ganado con 2 años de trabajo excepcional y el tipo de pensamiento innovador que hacía que los profesores recordaran por qué se habían dedicado a la docencia. Te ganaste esa recomendación, le dije. Solo anoté lo que ya habías logrado. Aún así, Tommy dijo, hace 3 años, yo era un chico de la villita que nunca había conocido a nadie que trabajara en tecnología. Ahora estoy solicitando prácticas en empresas que diseñan cohetes. Eso no sería posible sin gente como tú y la señora Calvel, que cree en jóvenes como yo. Fue un recordatorio conmovedor de por qué todo esto importaba. Tommy se graduaría en 2 años con ofertas de trabajo de empresas que competían activamente por talentos como el suyo. Probablemente ganaría más dinero en su primer año de universidad que lo que su familia había visto en los 5 años anteriores juntos. Y con el tiempo, crearía sus propios programas para jóvenes que le recordaran a él mismo a los 16, perpetuando un ciclo de oportunidades que, en teoría, podría durar para siempre. ¿Cómo va Sofía con el juego?, pregunté, señalando con la cabeza hacia la ventana donde su hermana seguía encorvada sobre su portátil. Tenía el rostro arrugado por la concentración. Está obsesionada, dijo Tommy riendo. Se queda despierta hasta la medianoche trabajando en ello. Me hace preguntas de programación que ya no puedo responder. Creo que se le dará mejor que a mí. Después de que Tommy se fuera, me sentí atraído de nuevo hacia la ventana, observando a mi esposa y a Sofía en lo que parecía una sesión de depuración particularmente difícil. Marisa había cambiado de maneras que iban mucho más allá de su trabajo en la fundación o su éxito en Aurora Dynamics. Se había vuelto más paciente, más reflexiva, más interesada en construir cosas duraderas que en coleccionar logros que impresionaran a los demás. Nuestro matrimonio se había reconstruido lenta y cuidadosamente, como ingenieros que construyen un puente que debía soportar un peso que no podían calcular con precisión. Empezamos con habitaciones separadas y formalidad, progresamos a comidas compartidas y conversaciones cautelosas, y finalmente llegamos a algo que se sentía como una verdadera camaradería en lugar de una simple coexistencia coordinada. El dolor de aquella noche en la gala probablemente nunca desaparecería del todo. Algunas traiciones dejan cicatrices permanentes, incluso cuando se perdonan. Pero había sido reemplazada por algo más complejo y duradero. El tipo de respeto que surge al ver a alguien elegir ser mejor en lugar de simplemente defender su pasado. Marisa había pasado un año demostrando que su risa de esa noche había sido un error, no una revelación de carácter. Había elegido construir una vida centrada en ayudar a la gente en lugar de impresionarla, en crear oportunidades en lugar de simplemente aprovecharlas. La mujer que antes medía su valor por su proximidad al poder corporativo, ahora lo medía por la cantidad de hijos que tenían oportunidades que nunca imaginaron tener. Mientras observaba, el rostro de Sofía se iluminó de repente con la inconfundible expresión de alguien cuyo código finalmente había cumplido su función. Saltó de su portátil, casi tirándolo de la mesa de picnic de la emoción, y abrazó a Marisa en un abrazo que probablemente decía más sobre el éxito docente que cualquier evaluación de desempeño. Marisa miró hacia la ventana de mi oficina, me vio observándola y sonrió. No era la sonrisa corporativa practicada de la que me había cansado con los años, sino una sonrisa genuina, cálida y llena de la alegría que nace del trabajo que realmente importa. Le devolví la sonrisa, sincera por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar. El marido sin nombre se había ido, reemplazado por alguien que había aprendido que el verdadero poder residía en construir cosas en lugar de simplemente poseerlas, en crear oportunidades en lugar de simplemente aprovecharlas, en ser la clase de persona en la que los demás podían confiar en lugar de simplemente alguien a quien debían impresionar. Vincent Drake tenía razón en una cosa. Ya no era el mismo hombre que había estado en ese salón de baile hace un año, bebiendo whisky y sintiéndome invisible. Ese hombre se había estado escondiendo de su propio potencial, fingiendo ser más pequeño de lo que era, temeroso de la responsabilidad que conllevaba intentar cambiar las cosas. Este hombre, el que veía a su esposa enseñarle a programar a un niño de 9 años en su patio trasero, el que dirigía una empresa que trataba a los empleados como seres humanos en lugar de recursos, el que creaba programas que daban a niños de barrios olvidados la oportunidad de soñar en grande. Este hombre era dueño de cada sala a la que entraba, no por su patrimonio ni por sus cargos corporativos, sino porque había descubierto que la persona tranquila del rincón podría no solo observar el juego. Podría ser dueño de todo el tablero.